Bendiciones, bendiciones con todos. Tema 2: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, saludos del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y utilizamos Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, que vamos a tomar lectura. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, solo en el saludo ya encontramos una gran enseñanza de esta epístola, una tremenda enseñanza que la vamos a ir desglosando y vamos a ir colocando citas bíblicas para apoyar lo que decimos, para que el aprendizaje sea grande, fuerte, determinado en cada una de nuestras vidas. La primera parte que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora, mire cómo el apóstol, un gran hombre, un gran misionero, uno de los que más viajó, uno de los que más iglesia plantó, se llama siervo, servidor del Señor. Se coloca a los pies del Señor. Y ese debe ser la actitud de cada uno de nosotros. El gran problema hoy es que se nos sube el humo, el orgullo, y el yo sale a flote. El yo, el mío. Y eso ha traído tanto problema a la iglesia, porque hemos creído que la iglesia es nuestra y hemos hecho lo que nos da la gana con ella. Y no hemos notado, no hemos vivido, palpado y mirado en toda la palabra de Dios de estos grandes hombres que se consideran siervos. Siervos. Y siervo de Jesucristo, por si acaso, llamado a ser apóstol. Ahora, ¿por qué siervo? Cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, ¿qué sucedió? Acuérdese que Saulo, en hebreo, era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia, a los que andaban predicando del Señor Jesucristo. Un hombre arrogante, que cuando iba con cartas a Damasco, allí se encuentra con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Y cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, dice, el Señor le dijo, ve. Sí, le dice a Ananías, al que lo está mandando a que unja a Pablo para que recobre la vista y todo ese tipo de cosas. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre arrogante, este hombre peligroso,
Se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, que llevaba cartas para apresar a los que predicaban la palabra de Dios. Se encuentra con el Señor esa luz poderosa, refulgente del Señor Jesucristo, hasta lo enceguece, y este hombre entrega su vida y corazón al Señor y se convierte al Señor. Aquí dice, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Por tanto daño que hizo, eso iba a cosecharlo más adelante. Y conocemos la historia. ¿Se acuerda cuando estudiamos los libros de Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo sufrió Pablo? Fue encarcelado, apedrado, fue náufrago, entre otras cosas. Pero nunca se detuvo en la misión de llevar la palabra, de predicar la palabra, de evangelizar. Y entonces él dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sí? Y así se describe, por ejemplo, cuando escribe la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oiga, esto es importantísimo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Hoy día, y espero que nadie se ofenda, una gran cantidad de pastores buscan el ser apóstoles. ¿Sí? Orgullosos, arrogantes por ese título que han conseguido. Pero yo no sé si eso ha sido por la voluntad de Dios o por el poder que ellos tienen o por la manipulación. Si en realidad son apóstoles por la voluntad de Dios, deben demostrarlo con sus hechos, con sus obras de evangelización, de plantación, iglesias que den fruto para gloria del Señor, como dan fruto para gloria del Señor todas las iglesias que plantó el apóstol Pablo. Mire, con tanta humildad, y por eso se llama siervo, que en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 8 al 10, mire lo que dice Pablo. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Los apóstoles de ahora se pueden llamar así, que son como un abortivo, que son los más pequeños que los últimos que escogió el Señor. Les preguntamos, ¿sí? Que ustedes mismos se contesten esa pregunta. Pero aquí Pablo se mantiene siendo un siervo, un servidor del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice también apartado para el evangelio de Dios. Exclusivamente para llevar la palabra, para predicar la palabra de Dios. Fue uno de los apóstoles que más difundió las buenas nuevas, sobre todo en los pueblos gentiles. ¿Sí? Pues ahí podemos leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Incansablemente. No hubo nadie que lo detuviera en ese trabajo inmenso que desarrolló. Pero los llamados apóstoles de hoy están trabajando de esta manera. Por ahí escucho, veo a veces en videos que se han enriquecido, que sus fortunas son de tantos millones. Yo no veo eso en el apóstol Pablo. Mas si le hacemos un sondeo de su historia, él trabajaba, él hacía carpas para sostenerse. No se lucraba. También dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de
el Señor Jesucristo, que Dios lo había prometido, que había prometido enviar a su Hijo para salvar al mundo, y de eso predicaba. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mire, estaba profetizado que vendría Jesucristo, y vino Jesucristo, y de eso que está predicando Pablo, ¿sí? De la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo, que está allí anunciado en los profetas, que encontramos en la palabra de Dios. Y también que les dice también en este saludo que Jesús viene del linaje de David, del rey David. ¿Se acuerdan? Un excelente rey, un rey que Dios lo escogió, no lo escogió el pueblo, que había en el corazón alabanza, que había adoración, que había muchas cosas maravillosas, ¿sí? Mateo 21:9 con respecto dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El pueblo sabía por la palabra que Dios le había prometido que a través de David, de su familia, de su descendencia, vendría el Salvador, y eso sucedió. Y eso les recuerda a Pablo en este saludo, ¿sí? Jesucristo del linaje de David. Porque la palabra de Dios se cumple. Dios cumple su palabra. Dios cumplió su palabra a el rey David, ¿sí? El verdadero rey, el Señor Jesucristo. Ahora les dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Eso hay mucho testimonio. El principal allí, Mateo capítulo 3, versículo 7, cuando Jesucristo se bautiza. ¿Qué dice? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, la misma palabra va comprobándose. Por eso estamos entreverando citas bíblicas para comprobar que lo que dice Pablo es verdad. Una gran enseñanza allí, ¿sí? Fue declarado Hijo con poder. El Espíritu Santo, ¿sí?, posó sobre él en el bautismo en forma de paloma, ¿sí? Y dijo la voz: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y de ese es que está predicando el apóstol Pablo. Ahora, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Cristo venció la muerte. Jesucristo ya había dado señales que Él tiene poder hasta sobre la muerte. ¿Se acuerda? Lázaro, su amigo, tenía 4 días muertos y le resucitó. Y dijo a sus discípulos en vida. Por ejemplo, en San Juan capítulo 11, versículo 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. Le dice: ¿crees esto? Marcos 16:6 dice: mas él le dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pablo como que les recuerda, mire, ese prometido a David, el rey, con poder en santidad, declarado Hijo de Dios, tendrá poder sobre la muerte, va a resucitar al tercer día. Por eso le hemos presentado esta cita bíblica, y así sucedió. Y ya un contenido, una enseñanza profunda, ya solo en este saludo encontramos, ¿no es cierto? Qué maravilloso saber sobre Cristo, sobre nuestro Salvador. Y de quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia, y más adelante el apostolado. La gracia es el perdón que no merecíamos. De gratis nos salvó el Señor. Tan indignos pecadores, pero tan grande el amor de Dios que decidió entregar a su unigénito Hijo para que nos salvara. Para que entregara su vida para salvarnos, ¿sí? ¿Sí? Quien recibimos la gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no por las obras que podemos hacer o por lo que podemos pagar. Por ahí se dice, cuando hace una cosa buena, ya te ganaste un escalón al cielo. ¿Y cuántos escalones habrá al cielo? No hay escalones. Fue la vida de Jesucristo que fue entregada, y reconociendo eso, entregando su corazón, que uno es salvo. Y por eso dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire cuánto cambió la vida de Pablo. De perseguidor se convierte en un evangelizador, el más grande de todos. Y Dios quiere usarnos también a nosotros. Quiere hacernos grandes evangelistas, pero para eso tenemos que entregar nuestra vida y corazón completamente al Señor. Hoy día las iglesias viven peleándose y, como dijimos, buscando títulos y nombres y prestigio, esas cosas, y por eso no hemos logrado a veces nada. Porque ahí el apóstol dice, porque recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado se recibe por mano del Señor Jesucristo, no por mano de nadie más. Solo el Señor Jesucristo decide dárselo a aquellos siervos de verdad, aquellos que predican la palabra de verdad, aquellos que han entregado su corazón de verdad, no para lucrarse, no para llenarse de riquezas, no para decir que son los más grandes, no, sino para llevar la palabra, para predicar la palabra de Dios. Efesios 4:11 dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, para perfeccionar la obra de él. Para eso. No para que nadie se gloríe. No. Por eso Pablo, siendo un gran apóstol, se titula como siervo, se titula como un abortivo. Se pone a tejer carpas para alimentarse, para sus viajes, para gastar en sus viajes. Está haciendo muchos viajes. Eso es ser un apóstol. Y dice la siguiente frase, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo heredó eso. Pablo recibió del Señor. Yo lo escojo para que lleve mi nombre a las naciones. Como dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando Pablo predicaba la palabra de Dios, cantidades se convertían. Reyes se convertían, magistrados se convertían. Porque dedicó su vida entera a eso. Dice, entre los cuales también estáis vosotros. Escribe la iglesia de Roma, ustedes están incluidos en esa gracia del Señor. Esa gracia que les trae bendición, esa gracia que mañana los lleva a la vida eterna. No se lo olviden nunca. Y también nosotros, que recibimos esta maravillosa enseñanza de esta epístola, de esta carta que fortalece nuestras vidas, ¿sí? Somos llamados, dice Pablo, a ser de Jesucristo. Una vez que entregamos nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo, allí nos quedamos. No nos movemos. Y da pena como algunos miembros de la iglesia no han entendido, porque a la mera prueba o a la media alguna cosa que no les gustó, se fueron. 1 Corintios 12, 27 dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Cuando entregaste tu corazón a Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, esa es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí son cosas nuevas que vienen. ¿Sí? Y a todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto ama Dios a la iglesia en Roma? ¿Cuánto ama a Dios la iglesia acá? ¿Cuánto le ama a usted que le ha entregado su vida y corazón? Se lo voy a demostrar. Juan 3:16, un versículo que la gran mayoría lo sabe de memoria, que dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande es el amor de Dios que decidió entregar en sacrificio a su unigénito Hijo para salvarle a usted y a mí. Qué maravilloso que es. Y eso Pablo está recordándole allí. Amados de Dios. Todos los que están en Roma son amados de Dios. Todos los que están en Ecuador son amados de Dios. Todos los que están en los Estados Unidos, todos los que están en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, amados de Dios. Aquellos que han creído en Cristo. Si usted quiere ser un amado de Dios, crea en Cristo, venga a Cristo, entréguele su vida, entréguele su corazón. Ahora dice, llamados a ser santos. A veces decimos que estamos en Cristo, decimos que tenemos años en las iglesias, pero no se vive la santidad, no vivimos en santidad. Dice Pablo, llamados a ser santos, o sea, totalmente apartados para Dios. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque es un mandamiento ser santo. Así que ustedes que están en Roma, tienen que vivir la santidad, tienen que ser apartados para el Señor. No importa lo que pase, haya pruebas, dificultades, si haya presión por los gobiernos, tienen que permanecer siempre apartados por el Señor. Santidad. Y termina esta parte, este saludo, diciendo, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mire el deseo, que la gracia y la paz que vienen del Señor Jesucristo estén con ustedes. Oiga, tener la gracia de Dios, ¿sí? Sus bendiciones, su amor, todo lo que viene de Él, la paz en estos tiempos tan difíciles, wow, es lo mejor. Es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, mire, ¿cuánto podemos aprender? ¿Cuánto vamos a aprender en esta carta? Si solo en el saludo tiene cuánto contenido, cuánta enseñanza le está dando a la iglesia de Roma y cuánta enseñanza nos está dando a nosotros. Por eso queremos que usted no se pierda estos videos, no se pierda esta enseñanza, ¿sí? Ahora, usted que está recibiendo esta palabra, escuchando esta palabra, le invitamos que venga a Cristo, que entregue su corazón a Cristo para que viva en santidad, para que sea de Dios, para que sea amado por Dios, para que Dios le dote de conocimiento y de sabiduría, para que sea un verdadero hijo de Dios, pero se mantenga como siervo. Se mantenga como un siervo. Tal vez llegue a ser mañana un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta. Tal vez llegue a ser mañana un profeta, un apóstol. Pero siempre manteniéndose como siervo, como un servidor del Señor. El orgullo doblegado por el poder del Espíritu Santo. La arrogancia doblegada por el poder del Espíritu Santo. Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Siga las pisadas de Pablo y verá cómo él tuvo pruebas, cárceles, y en la cárcel predicaban. Los presos se convertían, hermanos, amigos. Los presos se convertían. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que nos enseña Pablo, el Señor, en esta porción, en este saludo. Entonces, acepte al Señor. Aquí le presentamos la oración de fe y haga la oración con todo su corazón, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, Padre Santo, gracias por regalarme la vida eterna. Ahora usted aceptó al Señor. Maravilloso. Busque la santidad, busque ser un siervo, leyendo todos los días, meditando todos los días en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecerla, aplicarla y mañana predicarla. Sí, Señor. Que la gloria y la honra, Señor,
se vean allí en su testimonio. Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanza y venga a la iglesia. Venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta epístola, este libro a los romanos que escribió Pablo, Señor, que ya nos da una profunda enseñanza, comenzando con este maravilloso saludo, mi Dios. Que esta enseñanza produzca cambio en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra y esta palabra la lleve y dé mucho fruto. Bendice a la iglesia con esta palabra y bendice al que no es de la iglesia también con esta palabra, Señor. Que con esta palabra haya muchos convertidos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Sí, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.